Por ejemplo, lo que le plantea Carlos Veloz, Ujú. eh, es un argumento que yo tengo que se llama argumento de la necesidad de crear. Ok. Ese argumento, eh, no sé, solo pregunto, ¿tú conoces el principio de no contradicción? Sí, claro, obvio. Ok. El principio de no contradicción, para los que no sepan, es ese principio, ese axioma lógico que dice que una cosa no puede ser ella misma y su negación al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Ok? Por lo tanto, cosas como círculos cuadrados, triángulos redondos, solteros casados, cosas de ese Claro. tipo no pueden existir. Yo no necesito, por ejemplo, buscar en todo el universo para saber que no existe un círculo cuadrado. Por solo la definición de círculo cuadrado, yo sé que no existe. Claro. Puedo saber que no existe, porque es Claro. semánticamente incoherente. O sea, la propia definición es incoherente O sea, porque incurre en sí, dos términos que no pueden ir juntos en el mismo término. pero permíteme quizás entonces precisar algo ahí. Si bien ciertamente decimos un círculo cuadrado no existe porque sería contradictorio, sí podemos concluir que existe un círculo y que existe un cuadrado, ¿verdad? Sí, pero Ok, no en el mismo sentido. ok, sí, sí, no, pero siguen siendo figuras geométricas. Más allá de todo eso, siguen siendo sustancialmente figuras geométricas y ambas existen. Quizás no es que existen las dos unidas en el mismo sentido, en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, etcétera. Pero partimos entonces de la presuposición de que ambos existen, ¿verdad? Como elementos geométricos sí existen, ¿sí? Sí. Ok, excelente. Ahora, prosigue, adelante. ¿Okay? Entonces, el argumento lo que nos viene a decir es que tenemos la definición de Dios que Ujú. dice que Dios es perfecto. ¿Okay? Claro. Aquí va a depender si estoy hablando con un teísta neoclásico o con un teísta clásico. Entonces, ahí va a cambiar un poquito la definición, pero la definición básicamente es la misma para ambos casos. Un ser perfecto es aquel que está completo en sí mismo, no le hace falta nada, está totalmente satisfecho, totalmente completo, totalmente lleno, totalmente en amor, totalmente en armonía y no requiere nada de nada, porque Ok, está absolutamente completísimo en su máxima expresión. ¿Ok? claro. Esta definición la puedes encontrar, por ejemplo, en la Suma Teológica sobre la perfección, apartado 3, creo. Entonces, es una definición teológica sacada de la propia teología. Entonces, Ujú. no es como que yo la esté inventando o sacando de algún lugar que me dé la gana. Claro, claro. Está sacada de la propia teología. Ahora, el problema es que lo que yo planteo es una tesis en donde dice que todos los actos volitivos, quiere decir que todos los actos que se efectúan con una voluntad, ¿okay? Sean del ser que sea, sean seres Ujú. humanos, sean los que sean, ¿okay? Pueden ser extraterrestres, no importa, porque aquí estamos hablando de semántica y lógica. Claro. ¿Okay? Entonces, cualquier ser volitivo efectúa acciones o solo puede efectuar acciones debido a dos cosas, o por necesidad o por capricho. Ok. ¿Por qué? Porque una necesidad es aquello que se desea hacer, ya sea porque falta, porque se requiere, porque se quiere, porque se tiene obligación de, o Ujú. porque se debe de. O tenemos la otra opción, Ay, opa, aquí está, perdón. okay, okay. O tenemos la otra opción, que es el capricho, que Ok. es un acto completamente libre, que se hace simplemente porque se tiene la capacidad de hacerse, pero sin que exista alguna necesidad. Ujú. O sea, se hace simplemente porque se puede hacer. Es un acto absolutamente libre. Claro. Entonces, la manera de refutar el argumento sería, a ver, ¿te fuiste? No, no, tranquilo, estoy aquí. Lo que pasa es que la cámara cada Ok, ciertos ok. minutos se ingresa en el live view, pero bueno, entonces ya pronto lo vamos a Ya, resolver primeramente yo. ya Adelante. dije yo que me iba a tener que quedar solito con la audiencia. Tranquilo, tranquilo. Eh, entonces, el capricho es ese acto totalmente libre que se hace simplemente porque se puede hacer. ¿Ok? Ujú. La manera de refutar el argumento es traer a la mesa una tercera opción de acto. O sea, un acto volitivo que no calce ni en necesidad ni en capricho. Ok, De esa manera el argumento quedaría refutado. ¿Qué es claro, lo que pasa? Que como Dios es perfecto en grado sumo y máximo, lógicamente posible, no puede tener una necesidad y tampoco puede claro, actuar por capricho, claro. porque ni las necesidades ni los caprichos forman parte de la perfección. Ujú. Ergo, no puede existir en un mismo ente la necesidad y la perfección. Es como el Correcto. círculo cuadrado. Sí, sí, No pueden correcto. existir al mismo tiempo en el Ajá, mismo exacto. ente. Son, violan el principio de no contradicción. Y lo mismo con el capricho. Viola el principio de no contradicción. Entonces, ese es uno de los argumentos que yo propongo para decir que el concepto de Dios por Ujú. sí mismo, al violar el principio de no contradicción y porque sabemos que todo lo que viola el principio de no contradicción, por definición, no existe, Claro, entonces podemos decir que Dios, bajo esta definición, no existe. Entonces, ya sea, entonces lo que podemos decir no es ni siquiera que
el Dios cristiano no existe, sino que cualquier ser definido como perfecto y creador no puede existir. No Ujú. importa si es el Dios cristiano o el Dios aquel o un ser, el que sea, pero si es perfecto y es creador, Ujú. no puede existir, Bien, porque estos dos términos son incompatibles. bien, Ese es más o menos el argumento. bien. Yo entiendo ahora acá tu argumento, ¿no? Efectivamente, me parece muy bien que lo hayas clarificado y me confirma que eventualmente no hice un muñeco de paja con lo que estaba ahorita abordando. ¿Cuál es el problema con tu argumento en sí ya? En primera instancia, que yo veo que ya en ambos tu argumento no sirve para refutar la no existencia de ese ser necesario por sí, sino que ya en tu argumento presupone la existencia del mismo. Lo cual entonces no sería un argumento muy razonable, claro que sí, no sería un argumento muy razonable para poder decir Dios no existe o Dios no puede no existir. Cuando mucho, cuando mucho, ¿verdad? Así como me utilizaste ahorita la analogía de que un círculo cuadrado no puede existir en el mismo tiempo, en el mismo sentido, ¿verdad? Bien, tú estás diciendo, el capricho y la necesidad no pueden existir ambos en el mismo ente per se. Está bien, yo puedo concordar contigo ahí en ese punto, pero luego eso no tumba la existencia de Dios, cuando eso lo mucho que puede colocar en jaque es la cierta definición concerniente a Dios, pero no niega la existencia del ser per se. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, así como decir que un círculo cuadrado no existe, pero sí existe un círculo y sí existe un cuadrado, entonces en ese sentido estamos diciendo que existe el ser. Entonces, ya en tu argumento presupones la existencia del ser. ¿Está bien? Cuando mucho, repito, tu argumento, si bien ciertamente puedo encontrar ciertos problemas de razonamiento ahí, de estos primeros problemas de razonamiento que yo estoy ubicando es que ya presupone de antemano la existencia del mismo, lo cual ya entonces en automático te saca del ateísmo, Sony. O sea, entonces yo en este sentido te pregunto, si yo te pregunto a ti, ¿Dios existe? Tú me dices a mí, no, ¿verdad? Dios no existe. Bien, pero sin embargo en tu argumento para probar que Dios no existe ya presupone la existencia de Dios. Entonces ahí tienes un error de razonamiento ilógico ahí tú mismo. ¿Ves? Claro que sí, claro que sí. A ver, te voy a hacer una pregunta. Si tú niegas que un círculo cuadrado existe, ¿esto niega que existe un círculo y que existe un cuadrado? No lo niega, ¿verdad? Entonces, en tu argumento, cuando mucho lo que puede ubicar es una contradicción en cuanto a la definición de Dios, pero no niega a Dios mismo en sí. Eh, el asunto es que, si prestas atención un poquito en la conversación que tuve con Veloz, hay un momento en donde yo le pregunté que si sabía que era una reducción al absurdo. Sí, claro. O sea, sé de qué ¿Ok? va, pues sé de qué va. ¿Ok? Ujú. Una reducción al absurdo es un argumento lógico matemático válido en donde se asume la premisa que quieres demostrar que es absurda primero como verdadera para luego demostrar que es absurda. Y mi argumento es una reducción a la absurda. Yo tengo que primero Tu argumento, aceptar la premisa para luego demostrarla absurda. bien, tu argumento es una reducción al absurdo, pero partiendo de distintos tipos de falacias en cuanto al argumento en sí. Porque a priori presupone que solamente hay dos salidas, ¿verdad? Y en segundo lugar, Demuéstrame que hay otra. presupones algo que todavía es peor, que necesidad es igual, que deseo es igual a necesidad. Y eso es un non sequitur. Ahí tenemos Se un desea problema. lo que no se tiene. No necesariamente. Pero eso no ¿Qué implica, más se desea? eso no implica una necesidad. A ver, yo te voy a colocar Si un no se ejemplo. tiene, se necesita. No, no necesariamente. Te voy a colocar un ejemplo. Si yo en este caso en Claro. particular te digo a ti, deseo un hijo, pero no lo tengo, ¿implica que lo necesito? Implica que tienes el deseo. Implica que Y lo con necesito, deseo implica tienes la- implica que necesito el hijo. No te preguntes si implica que tengo el deseo. Implica que necesito del hijo para yo ser sustancialmente Osman en mi caso. Es que no es para ser Osman. Pero ¿y entonces por qué si lo utiliza para poder desmontar la existencia de Dios? Si tú Porque dices tú no eres aquí en este, perfecto. pero escúchame acá en este caso en particular, si tú me dices a mí en este caso, sí, pero estoy hablando sustancialmente, si tú me dices a mí en este caso en particular que este Dios sustancialmente no puede ser, ¿verdad? Perfecto y decir que tiene la necesidad de crear algo y si no tiene necesidad, entonces lo crea simplemente por capricho, entonces ahí estamos hablando de un problema en el ser per se, es decir, en cuanto a la sustancia del mismo, pero en cuanto a este ejemplo que yo te acabo de traer, yo no tengo la necesidad de tener un hijo para yo seguir siendo Osman sustancialmente hablando. Es decir, mi existencia no depende si yo tengo o no tengo un hijo. A ver, si tú quieres un hijo o deseas un hijo, tú tienes una necesidad de satisfacer ese deseo. Pero 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 escúchame, déjame. Sí, pero necesito que precisemos ciertos términos, Sony. Porque tú me dices, tienes la necesidad de satisfacer el deseo. Ok, está bien, pero yo necesito de que Osman tenga un hijo, de que Osman tenga un hijo, para que Osman siga siendo sustancialmente Osman. A eso voy. Pero respóndeme, si yo necesito de un hijo para que Osman siga siendo sustancialmente Osman, te lo voy a colocar a ti. Tú tienes un hijo, entiendo, ¿no? Tú necesitas de tu hijo para que tú seas sustancialmente quien tú eres. No, porque necesidad no tienes que entenderlo como dependencia de. No es una dependencia ontológica, no es contingencia. Ok, entonces en este caso, ¿por qué si lo quieres atribuir a Dios? Porque en Dios es una contradicción por ¿Ves? principio de no contradicción. Pero No ¿cómo? es dependencia ontológica. Dios no depende de su creación.
Ajá, y eso Lo que que tiene que tienes, ver, pero que lo tiene que que ver, tienes ya es va, una pero que, contradicción de sí, conceptos semánticos. el concepto lo tienes precisamente tú acá, el problema semántico lo tienes tú acá, que quieres equiparar a querer con necesidad, lo cual es un non sequitur ya precisamente, es un problema de razonamiento en sí. Si tú deseas algo, Ujú, ¿ok? Tú puedes desear algo ujú, que no tienes. ujú. Ajá. Ahora, tú puedes desear algo que ya tienes. Depende. Podría utilizar muchos Ok, ejemplos que no los dame voy un a mencionar ejemplo. acá. No, no, por cuestiones de horario y demás no los voy a mencionar acá. Podría colocar muchos ejemplos, pues. Pero en este caso en particular, tu respuesta sigue sin resolver el problema. O sea, a ver, la necesidad, en este caso en particular, Osman necesita, o sea, sigue sin responderme, Osman necesita de tener un hijo para poder ser sustancialmente, o sea, es decir, que Osman no tenga un hijo, que Osman no tenga un hijo, implica que Osman como ente no existe o implica una imposibilidad. No es dependencia y es una falsa analogía porque tú No, no no, no, tienes la no, no, misma no. definición de Dios. Sí, pero más allá Tú de no eso, tienes la pero misma es que definición aquí de estamos Dios. hablando de un caso concreto en particular, donde tú me A estás ver, diciendo mira, donde tú me estás diciendo que el querer implica una necesidad, y yo te estoy diciendo que no ¿sí? necesariamente es así, ¿no? Porque tú me estás ¿Qué pasa diciendo a si mí, tú tienes, tú me si estás tú diciendo tienes a mí una, que, espera, pero ya va, déjame espera, aterrizarte la idea acá. Si tú me estás diciendo a mí que el querer implica una necesidad, la necesidad es ontológicamente en el ser per se. El ser, ontológicamente hablando, tiene una necesidad en sí mismo, ¿sí? En este caso en particular, yo no tengo la necesidad del mismo. Yo no tengo la necesidad para que Osman ontológicamente sea Osman, para que Osman ontológicamente exista como tal, como ente. Osman no necesita de un hijo. porque estás entendiendo necesidad en términos aristotélicos. Ah, bueno, qué maravilla. Entonces tenemos que ahora, a partir de otros presupuestos de las definiciones Yo aquí, definí, yo definí perfectamente necesidad como deseo, muy particular. ¿ok? Sí, pero una No, necesidad ¿por qué, bastante por particular. por qué Porque es la particular? que más te conviene, Búscalo en, Sony. Pero es la que más te conviene. búscalo en un diccionario. Y te estoy colocando un Son ejemplo claro y definiciones conciso, Sony. filosóficas. Pero te estoy colocando un ejemplo Ahora, claro y conciso y estás bien atrapado ahora, aquí. Rayos. ahora, ahora, escúchame porque no me has dejado tampoco hablar, Mm, Desarrolla. ¿ok? El asunto es que lo que estás estableciendo contigo como ejemplo es una falsa analogía porque no importa si tú tienes necesidad o no, tú no puedes, a ti no te afecta tener una necesidad, porque aunque tú tengas una necesidad, tú no dejas de existir por tener una necesidad, porque tú no eres perfecto. Un ser perfecto no la puede tener, Ujú, porque es imposible que un ser perfecto tenga una necesidad, ujú, un deseo. Un ser perfecto está completo en sí mismo, totalmente satisfecho. Y si está totalmente satisfecho, no puede desear. ¿Qué va a desear si ya está lleno? ¿Qué va a desear si está completo? ¿Qué va a desear si está lleno en el grado máximo sumo? Además, te voy a, mira, te lo voy a poner así fácil y sencillo. Lo que viola el principio de no contradicción no existe. Y tú ya aceptaste que viola el principio de no contradicción. No claro, existe. Es claro. así de sencillo. Que tú quieras usar otros términos es ya confundir cómo funcionan los argumentos lógicos y Bien, la lógica modal. bien, cuando nosotros decimos acá en este caso en particular, déjame un segundito por acá para no ¿Viola el principio de interrumpir. no contradicción, sí Bien, o no? pero depende. ¿Viola En, el principio de no contradicción, sí o no? en tu ejemplo, con problemas de razonamiento de base, claro que sí. Ok, ¿cuál es el razonamiento de base que está mal y por qué? En primera instancia que tienes una falacia de términos ambiguos ahí, donde estás utilizando la definición de necesidad en una conveniencia particular para poder llegar a esa conclusión. Si tú no tienes esa definición de necesidad o de deseo, Ya, yo mejor te la dicho, definí. ya va, escúchame, si tú no tienes esa definición, tú no puedes llegar a la conclusión, Sony. Ahí es donde viene el particular. Y escúchame bien lo que te estoy diciendo. Aquí tienes un problema, porque en tu ejemplo sigue partiendo de que si bien ciertamente yo te puedo conceder acá que tu ejemplo, tu argumento, mejor dicho, cuando mucho lo que puede hacer es colocar en jaque la definición de Dios, no niega el ente en sí mismo, no niega el ser. No, no lo niega, Sony, porque estamos hablando acá en este caso, escúchame bien, Sony, No, 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 señor. escúchame bien, La escúchame bien, definición escúchame bien, de escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien, No, señor. escúchame bien. Dios es una Si tú me definición. dices a mí, si tú me dices a mí que yo, para ser sustancialmente Osman, un ente en particular, da igual que sea perfecto o imperfecto, Osman no necesita de tener un hijo, estamos hablando de necesidad de tener un hijo en particular, entonces tú me tienes que aceptar a mí que Osman no tiene la necesidad de ser padre para poder ser ese ser quien es. En el caso en particular de Dios, si Dios decide crear algo volitivamente, y no tiene la necesidad de algo en particular, ¿verdad? Eso no niega la existencia del mismo. En tu ejemplo sí, Sony. Ahí es donde está el problema. En tu ejemplo sí. Tu ejemplo necesita de esa petición de principio, lo cual a mí me parece sumamente absurdo. Que gente que se diga que son grandes genios del razonamiento, en un argumento para refutar la existencia de Dios, tengan que partir de ciertas presuposiciones erróneas a priori, o convenientes, mejor dicho. Osman, si usted acepta que la definición se refuta todo. En tu Porque ejemplo. todos son definiciones. Claro, pero en tu ejemplo, Sony. Y yo te estoy señalando que tu ejemplo, yo te estoy, pero entonces, no me has dejado hablar. no, si te he dejado hablar, no expusiste todo tu argumento.
Si me estás cuestionando después de otras definiciones, déjame darlas. Pero precisamente yo necesito colocar el piojo, matar el piojo en la uña, como decimos Entonces, acá, para poder organizar todo esto. Si tú me aceptas a mí, a ver, partamos de algo. Si tú me aceptas a mí, en este caso en particular, que si la necesidad de deseo, en este caso en particular, de tu argumento puede cambiar, ¿estamos de acuerdo entonces en que tu argumento cae? Mi argumento no tiene que cambiar. Ah, no, qué maravilla. Porque mi argumento ya está. A ver, desarrolla ahí. Usted sabe cómo funciona. A ver, los argumentos lógicos funcionan con definiciones. Claro, si la definición está mal, a ver, no me interrumpas para yo poder explicar. Adelante. Ah, ok, eso me imaginé. Entonces, si los argumentos lógicos funcionan con definiciones. Si una definición se demuestra falsa, la definición, el concepto que se busca demostrar es falso. Ahora, escúchame. No, señora, así funciona la lógica. Vaya, léase los Acabas de acabar tu argumento. Si la definición de necesidad en tu argumento puede variar, entonces tu argumento se acabe y se muere tu argumento, Sony. Por Dios. Dios mío, Sony. Dios mío, vale. Dios mío, vale. ¿Puede variar la necesidad? ¿Cuándo lo dije? Pero si tú cambias, lo dijiste hace un momento atrás. Si te dije, si tú me aceptas que la definición de necesidad no anula el ser en particular, entonces ¿qué se sigue necesariamente ahí? Que tu argumento necesita de esa definición para poderse sostener, Sony. ¡Rayos! Sí, a eso voy. Pero no que no me ibas a interrumpir. Adelante. Ah, adelante, pero luego me interrumpes. Cuando veo que te estás autopacateando, cuando veo que te estás autopacateando, sí. Cuando veo que te estás autopacateando, sí. Porque tú mismo acabas de aceptar aquí que tu argumento está malísimo y no te diste cuenta que es lo peor y por eso te lo estoy haciendo ver. Y ahora me quieres hacer un blanco móvil. Adelante, me voy a callar unos segunditos a ver. Adelante. A ver, mis definiciones no cambian, se mantienen iguales. Y los argumentos lógicos se mantienen de definiciones. Si yo establezco una definición sobre algo y la establezco detalladamente y ofrezco qué significa detalladamente, yo lo único que tengo que hacer son sequiturs de esa definición, de manera tal que una premisa se siga de la otra consecuentemente. Por lo tanto, da igual que yo saque la definición de aquí o de China, en tanto la defina correctamente. Mientras la definición esté bien detallada y definida y se siga una de la otra, entonces la definición es sequitur de la que sigue, es consecuente con el argumento. La única manera de demostrar que el argumento es inválido es demostrar que una premisa no se sigue de la otra, demostrar que el consecuente no se sigue del antecedente o demostrar que se viola el término medio con el término mayor o el término menor. Eso es lógica básica del organón. Ahí está, búscalo. Entonces, si eso es lo que sucede y yo defino los términos de manera concreta y los términos se siguen unos de otros a manera de sequitur, entonces yo no tengo ningún problema porque ya yo estoy definiendo los términos y si los términos están definidos, entonces tú tienes que aceptar esos términos o decirme dónde está el error en esos términos y por qué no se siguen unos de otros. El asunto es que hasta ahorita lo único que has hecho es decirme no funcionan. ¿Por qué? No sé por qué. El asunto, a ver, tú me estás diciendo, y mira, y qué dicha que me acordé, porque me dices, el hecho de que yo necesito un hijo no me quita la existencia a mí. Esto es una falsa analogía por todos lados, porque lo que estamos buscando aquí es, el argumento que yo propongo es una contradicción, una violación al principio de no contradicción. Por lo tanto, para que sea una analogía correcta, yo lo que tengo que buscar en ti es algo que también viole el principio de no contradicción. Y entonces, por lo tanto, yo lo que tendría que proponerte a ti es algo que sea eso y la negación de eso al mismo tiempo y en el mismo sentido, pero para ti. No calza porque tú no tienes la misma definición de Dios, no puedes hacer analogía de la misma manera. ¿Cómo se te ocurre hacer analogía de la misma manera y con los mismos términos cuando tú no tienes el mismo significado? Si el significante no es igual, tú no puedes hacer que el antecesor sea el mismo. A ver, eso es lógica básica. Si el significado no es igual, tú no puedes hacer que el antecesor sea el mismo y viceversa. Lo lamento, pero es que así funciona la lógica. Y si no te gusta, yo no sé. Bien, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Te voy a hacer una pregunta puntual. Si yo encuentro un problema de razonamiento en las premisas de tu argumento, ¿se cae la premisa de tu argumento y por ende cae tu argumento? ¿Sí o no? Sí. Bien, ahí hiciste un blanco móvil ahorita. Eso es un problema de razonamiento porque tú dijiste que la definición puede cambiar. Eso es un problema de razonamiento. Por ende, no, váyase a la doña. Dios mío de mí.
O sea, a ver. Chicos, ya, déjenme ya. Chicos, ustedes son testigos de que él dijo aquí categóricamente que acaba de decir ahorita que no puede cambiar y hace unos minutos atrás dijo que puede cambiar. Entonces, eso es una falacia de blanco móvil. Eso es una falacia de blanco móvil. ¿Entiendes? Entonces, si su argumento si su argumento en la definición de algo depende de una falacia de blanco móvil, entonces ya se cae la premisa. Por lo tanto, se cae todo el argumento. Lógica 1.0. Dios mío de mi vida. O sea, yo es que de verdad, bueno, puedo entender, Sony, puedo entender, ¿sí? Puedo entender que tú mismo dijiste que tu razonamiento se sigue sosteniendo, ¿cómo es que se llama? Que tu argumento lo desarrollaste tú mismo. Pero en este caso en particular, tú estás acomodando el argumento, genio. Tú estás acomodando el argumento acá. O sea, Dios mío de mi vida, ¿entiendes? Y Sony naturalmente acaba de confirmar lo que yo tengo rato diciendo. Sí, tú puedes mostrar en la pantallita todo lo que tú quieras, Sony, pero tu argumento se cayó, tu argumento se vino para abajo, tu argumento inclusive intentando refutar, Sony, escúchame, Sony, tu argumento intentando todavía refutar, escúchame, la analogía que yo puse no niega la existencia mía, y eso es lo que yo te estoy diciendo, Dios mío de mi vida, chamba, o sea, esto es bárbaro, o sea, Dios mío de mi vida, pues. A ver, pero estamos de acuerdo entonces, estamos de acuerdo entonces, particularmente hablando que, ¿sí? Tu argumento tiene un blanco móvil. Si está escrito, ¿cómo voy a cambiar las definiciones? Pero Dios mío de mi vida, pero si estamos hablando de las definiciones del término en cuanto al ser per se. Si tú me dices a mí, ¿verdad? Que Dios tiene necesidad, yo te estoy diciendo a ti que la necesidad, que el querer no implica una necesidad. Y tú me estás diciendo a mí que yo estoy utilizando una definición distinta a la tuya y que tu definición, según lo que tú mismo dijiste y que yo he grabado acá, puede cambiar de la palabra necesidad, genio, del querer a la necesidad. Si tú me dices a mí, pero si tú mismo lo cambiaste, Sony, lo cambiaste acá, Dios mío de mi vida. O sea. Escúchame. Por cierto, no estoy molesto, sí. Lo que estoy es aquí simplemente exaltándome de ver, pero no en cuanto a molestarme per se, no. O sea, no me molesto con Sony a nivel personal o algo así, sino es exaltarme de que yo creo que él no se está dando cuenta de algo que es evidente y a lo mejor él de vuelta también lo mismo, ¿no? O sea, quiero dejar eso claro ahí, pues. Adelante, Sony. Quiero hacer una prueba. ¿Puedes decirme la estructura lógica de un modus tollens? ¿Y eso en qué quitaría la premisa de tu argumento? Quiero saber si sabes lógica. En este sentido, eso no tiene, o sea, vamos a suponer, te concedo eso y eso quiero luego. Saber si sabes lógica, sí, pero luego. Si no sabes lógica, entonces no puedes saber si mi argumento es válido o inválido. Pero si tú mismo me acabas de aceptar acá, si tú mismo me acabas de aceptar que si tu argumento en este sentido, no. Si tú mismo me estás aceptando que yo detecto un error de razonamiento en una de las premisas de tu argumento se viene para abajo. Dios mío. Si lo logras, sí. No, qué maravilla. ¿Y qué fue lo que hice, genio? Si lo logras, sí. ¿Y qué fue lo que hice? No lo hiciste porque estás cometiendo un montón de errores lógicos, porque no sabes lógica. Está bien, vamos a suponer, sí, por cuanto P, entonces Q, genio, o sea, Dios mío de mi vida. Entonces, confundes un modus tollens con una premisa. Por cuanto P, entonces Q, genio. Eso es un modus tollens. Se prueba, ¿verdad? Se prueba la premisa, entonces la conclusión se sigue. En este caso, si yo encuentro un error de razonamiento en tu premisa, entonces se cae. Eso se llama non sequitur. Exactamente, el non sequitur lo tienes tú. ¿Dónde está el non sequitur? Dios mío de mi vida. En cuanto a querer implica necesidad, yo te estoy diciendo que no necesariamente es así. Ahí es donde yo te tengo rato. Querer no es necesidad. Y por lo que yo estoy diciendo, lo mismo. Sí vale, porque yo estoy diciendo, ¿verdad? De que yo puedo querer un hijo, pero no lo necesito. El querer no implica una necesidad. Eso es lo que tú tienes que aceptar. El querer no implica una necesidad y ahí es donde está el problema. ¿Está bien? Y aquí vamos otra vez al punto central. Si tú me dices a mí que yo para poder ser Osman como ente, para poder existir per se, tú me dices a mí que yo necesito de un hijo en particular, tenemos un problema ahí, porque yo en este caso en particular no lo necesito. Pero si tú me dices a mí que yo para poder ser Osman no necesito de un hijo, yo sigo siendo quien soy, ontológicamente hablando, ¿verdad? Entonces eso no niega mi inexistencia per se. Y en este caso en particular, yo no tengo la necesidad de tener un hijo. Y el querer, por lo tanto, entonces la premisa de tu argumento, que parte de un non sequitur, el querer, no implica necesariamente una necesidad. Eso es lo que tengo rato haciéndote ver. Y tú me estás diciendo a mí que hay ciertas definiciones semánticas que te permiten a ti eso. Y cuando yo te digo, ok, pero entonces acá tenemos este problema y tú me dices, bueno, pero lo podemos cambiar acá, ya me cambias entonces el sustento de la premisa de tu argumento y por lo tanto es un blanco móvil. Por lo tanto, tu argumento se viene para abajo. ¡Rayos! Osman, usted puede usar el antecesor de una premisa con el sucesor de la premisa si los dos objetos son diferentes para establecer una analogía. No se sigue lo que tú estás diciendo. ¿Puede o no puede? No se sigue lo que tú estás diciendo. Ok, no puede. Entonces, usted no puede ponerse usted como ejemplo porque está usando el antecesor
y la conclusión de la misma manera que la está usando con Dios, y usted no es igual a Dios, está usando el antecesor y la conclusión de la misma manera. Dios mío de mi ¿Cómo vida, usted va a vale. decir, cómo usted se va a poner que usted no existe si no existe el Escúchame bien. hijo, si Ok, no es cierra, lo cierra el punto ahí. mismo? Cierra el Usted punto no, ahí. usted no, no es lo mismo, usted no tiene usted no depende de Dios sí. Ahora, Ya, ya, ya. escuche, Yo no dependo de Dios, sí. Dios sí tiene una necesidad si quiere o desea algo. ¿Ve? Ahí es donde viene precisamente la particularidad, que Pero, tu pero argumento yo te lo parte del dije desde el problema del principio. presuponer. Por eso, volvemos otra vez al eje central de todo este diálogo, Sony. Tú presupones ¿Qué que el querer presupongo? implica una necesidad. Sí, necesidad es querer algo. ¿Cómo vas a No, necesitar algo si no lo quieres? no necesariamente es así. Puedes A ver, necesitar algo si no lo quieres. te voy a colocar un ejemplo. Te voy Dígame, a colocar un ejemplo. Yo quiero a mi mamá. ¿Mi mamá la tengo o no la tengo? la necesitas porque la quieres, Ya va, señor. ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va. ¿Tengo o no tengo a mi mamá si yo la quiero? Si la, a ver, si sientes el deseo de quererla, la necesitas. Ya, ya va, ya va, ya va, ya va. Te estoy diciendo, yo quiero a mi mamá. Yo quiero a mi mamá. ¿La tengo o no la tengo? Yo quiero porque la necesito. Yo quiero a mi mamá porque la necesito. O yo simplemente quiero a mi mamá y no necesariamente la necesito, al menos en este caso en particular, ya después de yo existir como tal. ¿A qué le dice usted necesito? En cuanto a que yo necesito querer a mi mamá, o sea, para yo poder decir en este caso que yo quiero a mi mamá, ¿verdad? Que yo quiero, yo vamos a decirlo así, anhelo a mi mamá, o algo así particularmente hablando. Necesito que mi mamá esté viva, necesito que mi mamá exista en este caso en particular para que mi existencia dependa de ello. Pero su existencia no depende de ello, señor. Su existencia no depende de ello porque su existencia no está en juego. Pero entonces escúchame, estamos aceptando entonces que no necesariamente el querer no implica una necesidad, ¿verdad? No, estoy diciendo que vale, la existencia suya no implica, la existencia suya no, escúchame la bien. existencia suya no está en Pero juego. lo que sigo planteando acá es el querer no implica la necesidad. Repito acá, si yo derribo la premisa de tu argumento que subsiste en que el querer implica una necesidad y yo te digo a ti, yo quiero a mi mamá, yo quiero un hijo, pero eso no implica necesariamente una necesidad, entonces hay un non sequitur en la premisa de tu argumento y al haber un problema de razonamiento en la premisa de tu argumento, sin ese non sequitur se cae la premisa, por lo tanto el argumento queda invalidado. Eso es lo que te estoy haciendo ver. Y vuelves obviamente a acomodar el argumento, pues. No, qué increíble. Yo pensé que era exactamente. Yo pensé que tú traías mejores argumentos, la verdad, que traías mejores razonamientos. Pero bueno, sí. Que usted sabía lógica, pero no, pero imagínese, si usted trae el argumento así de malo. A ver, yo no sé de lógica, te lo concedo, Sony, pero tú traes ese argumento que alguien que no sabe de lógica te lo fulminó. Alguien que no sabe de lógica te fulminó el argumento, Sony. O sea. Ese es el punto. Sony, ¿sabes qué? No sé de lógica, pero a mí me daría muchísima vergüenza que alguien que no sabe de lógica te fulminó la premisa y el sustento del argumento, por Dios. Dios mío, vale. Eso, o sea, ¿te cuento algo? Lo que tú quieras. ¿Puedo contarte algo? Resulta que hay argumentos similares a este. ¿Sabías que hay un argumento parecido a este que tuvieron que reunirse Dante Urbina y Enrique de Alicia a la Filosofía? Sí, pero escúchame. Similar no implica igualdad. Similar no implica igualdad. ¿Te das cuenta de las cosas que estás diciendo? Similar no implica igualdad. Similar no implica igualdad. Dios mío, mi vida. ¿Qué pasó aquí, pues? Se fue. Bueno, los profesores de lógica sabrán, ¿no? Los profesores de lógica sabrán. Sony, te concedo, yo no sé de lógica, pero a mí me daría mucha vergüenza que una persona que no sepa de lógica me haya fulminado el argumento. Y dense cuenta la reverenda y supina estupidez que dijo, que terminó concluyendo, escúchenme bien lo que voy a decir acá, terminó concluyendo que similar es igual a. No dijo él en su video, en su diálogo con Carlos Veló, que su argumento lo desarrolló él mismo y que era propio y original de él. Ahora, eso no implica similitud, que no de repente no puede haber semejanza pero la semejanza no implica igualdad. ¿Está bien? Si otras personas que saben más de filosofía, de razonamiento, y de razonamiento trataron otros argumentos similares, no trataron con tu argumento. Entonces me hace un blanco móvil para poder desviar la atención hacia allá. Dios mío de mi vida, pues. ¿Ah? Ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos. ¿Ah? Dios mío de mi vida, pues. Bueno, yo me imagino que en un ratico debe prender cámara ya. Lo cierto es que quedó evidenciado, ¿sí? Sí, por favor, los hermanos que son unos cracks en shorts, por favor, les agradezco si pueden, es una máquina de hacer shorts, el brother, ¿no? Es una máquina de hacer shorts. Entonces, exactamente, se fue bien pacateado, pues. Queriendo bajarle el precio a mi hermano Veloz, queriendo envenenar el pozo. El de razonamiento avanzado
El de razonamiento avanzado haciendo una falacia de envenenamiento de pozos. Dios mío, mi vida. Bueno, vámonos, ¿sí? Sony dijo, es mejor aquí huyó que aquí murió. No, no veo, quería cerrar esto. Se recontrapudrió, ¿no? Se recontrapudrió. Así que bueno, pendiente por ahí porque lo que se viene va a estar heavy. ¿Qué pasó aquí? Ay, se me dañó el mouse. Sí, se me dañó el mouse. Bueno. A ver, un segundito acá. No. Bueno, sí, sí. Bien. Nos vemos, mis queridos hermanos. Les envío un fortísimo abrazo a todos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Otra victoria para Cristo. Bendiciones. Chau, bye, chau, bye, chau.